¿Qué tal? Son las 10 y 36 minutos. Buenos días, Canarias. De nuevo, último tramo ya del programa y vamos a dedicarle un espacio, como vamos a hacer a lo largo de esta temporada de Buenos Días, Canarias, a hablar de igualdad. Vamos a hablar en concreto del Instituto, hoy, del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, que ha puesto en marcha desde hace ya tiempo la Universidad de La Laguna, un centro cuyo principal objetivo es favorecer el desarrollo del conocimiento en los estudios que se llevan a cabo sobre las mujeres, la teoría del género. Se pretende sobre todo que se difundan en la sociedad. Generan un instituto de estudios de las mujeres de la Universidad de La Laguna, pues se trabaja con esa premisa para generar un tejido social que permita eliminar las desigualdades sociales y culturales, su principal objetivo, pero tiene muchos otros. Por eso vamos a hablar esta mañana con Inma Perdomo, que es precisamente directora de este centro de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Buenos días, Inma. buenos Que nos días. acompaña esta mañana, un centro Aquí. que a lo mejor no es demasiado conocido, pero que tiene una gran trayectoria ya, lleva funcionando mucho tiempo y luego con resultados efectivos. Bueno, nosotras llevamos trabajando muchísimo tiempo por la igualdad en la Universidad de La Laguna. Primero, pues desde el año 95 nos conformamos como Centro de Estudios de las Mujeres y ya unos años más tarde como instituto. De hecho, hace un par de años celebramos los 20 años de trayectoria de los estudios organizados, ¿no? Estos estudios de género en la Universidad de La Laguna. Y sí, la verdad es que estamos muy contentas, cada vez hay más componentes, hombres y mujeres, todos sus investigadores e investigadoras pues forman parte de hasta 23 áreas de conocimiento diferentes. Esto significa que la pluralidad es tremenda y que las investigaciones, la aplicación de la perspectiva de género se hace en todos los ámbitos del conocimiento, en todas las ramas del conocimiento, como solemos decir, ¿no? Y esas aplicaciones imagino que se tendrán que llevar a cabo también entre el alumnado, por la visión que ustedes les llegan de la universidad. La gente joven, los que comienzan hoy la universidad, ¿tienen esa conciencia de igualdad de género? Bueno, yo creo que sí, que es algo que está cada vez más presente en nuestra sociedad, es algo de lo que se habla cada vez más y sí que encontramos cada vez una mayor conciencia de género, una mayor conciencia de las desigualdades y una mayor conciencia de que hay que hacer cosas y sobre todo hay que tener conocimientos para también transformar la realidad, ¿no? Pero es cierto que también hay muchas inercias y también vemos a veces preocupadas muchos retrocesos cuando vemos escandalizadas ciertas cuestiones que nos transmiten los medios de comunicación. Sí, porque a veces escuchamos que me parece que esta generación va hacia detrás en la igualdad de género. Yo no lo creo. Lo que pasa es que cuando hay casos, son casos pues de extrema también violencia y nos preocupan muchísimo, pero también vemos que hay una gran cantidad de población joven que está cada vez más sensibilizada. Yo por lo menos esa es mi impresión y eso es lo que comentamos en el instituto, ¿no? Lo que pasa que sí es cierto que mientras no modifiquemos en la sociedad prácticas, lenguaje, en fin, consideraciones, estereotipos acerca de las mujeres, pues muy poco podemos avanzar por mucho esfuerzo que queramos hacer, ¿no? Claro, porque estamos hablando, por un lado, de los alumnos que llegan ya, y lo comentábamos con Estíbaliz, con esa cierta conciencia de género, al margen de las excepciones, pero luego está el mundo académico, que tiene mucho personal, pues de muchos años y que arrastra con todos esos prejuicios que es muy complejo de eliminar y ni siquiera en un ámbito como el universitario, que es el que debería estar abierto al conocimiento, pues y si ya cuesta sacarlo de la universidad, ¿cómo será del resto de la sociedad? Sí, tienes razón, efectivamente hay valores, hay personas que tienen ideologías mucho más conservadoras y que consideran que esas ideas que configuraron casi desde su juventud acerca de las mujeres y acerca de lo que podían hacer y lo que no podían hacer las mujeres se mantienen firmes, ¿no? Pero afortunadamente yo creo que cada vez es más que evidente, las mujeres son mayoría en la universidad, entre el alumnado son mayoría, son más del 50 y pico %, son más las egresadas, son más las que hacen máster, tienen una tasa de éxito más alta, aunque eso sí, luego ya cuando hablamos de la franja de profesorado, pues seguimos manteniéndonos en un 21% solo de catedráticas. Eso porque ocurre, eso es el famoso techo de cristal, las condiciones se van endureciendo
creciendo y ahí aparecen claramente los estereotipos funcionando en contra de mujeres y también las condiciones tan difíciles para conciliar la vida ¿Cómo influye la maternidad? Familiar. Pues bueno, influye, pero también es verdad que yo soy madre y hemos podido compatibilizar en un espacio donde precisamente pues los problemas horarios no son los mayores, ¿no? En otros ámbitos profesionales probablemente sea mucho más difícil conciliar, ¿no? Aquí yo creo que el proceso es otro bien distinto, es un proceso claramente también de cierta desautorización de la mujer como académica, como profesional, claro, porque ¿no? no se considera que sean tan inteligentes, y esto sigue funcionando, ¿no? Ni tan inteligentes ni tan, digamos, expertas a los niveles más altos como un hombre en las mismas condiciones. Claro, ¿no? porque de eso se trata la perspectiva de género, porque hay veces que es un término un poco árido y puede no entenderse, pero lo que se pretende es que se entienda cómo han quedado a un lado las mujeres a lo largo de la historia de la literatura, de la ciencia, de la pintura, pero no porque fueran menos, sencillamente porque en ese momento no representaban ningún papel en la sociedad y cómo sí que había figuras femeninas que pues están al mismo nivel de los hombres, pero nunca se reflejaron. Sí, pero que también ha actuado claramente ahí el estereotipo y teorías científicas, incluso del pasado, que establecían claramente que las mentes de las mujeres eran menos capaces que las de los hombres. Quiero decir que también hemos tenido que batallar en contra de toda esa tradición. Con muchos libros que estaban en las estanterías de la universidad. Sí, claro, y hasta hace muy recientemente, y gran parte de algunos estudios en neurociencia siguen empeñados en encontrar las diferencias cognitivas entre hombres y mujeres. Eso es algo que no tiene base científica ninguna, pero sin embargo sigue prevaleciendo el estereotipo de que las mujeres no somos pues ni tan lógicas, ni tan analíticas, ni tan racionales, porque siempre estamos mediadas por las emociones y las pasiones, y eso pues, en fin, nos hace menos racionales, y eso es totalmente falso. ¿Y hasta qué punto también el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer se implica en la vigilancia de que las disciplinas en la universidad, lo que se imparte, cumpla con los criterios de igualdad? Bueno, pues la verdad es que como en igualdad en la Universidad de La Laguna no solo está actuando el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, sino también la Unidad de Igualdad de Género, y también desde el Gabinete del Rector hay una asesoría también en igualdad, de tal manera que trabajamos de manera cada vez más transversal para que todos los departamentos, las áreas de conocimiento, pues se impliquen en una vigilancia, ¿no?, de estas cuestiones, y nos han llegado, los propios alumnos nos lo hacen llegar. Se implican, se involucran. Bueno, parece que los contenidos de esta asignatura pues podrían tener alguna revisión de género, en fin, nos lo hacen saber, y nosotras estamos vigilantes también, aunque para nosotras es sobre todo pues muy importante también que ofrecer contenidos. Nosotras los ofrecemos en forma de máster, de doctorado en estudios de género, y tienen buena aceptación todo ese tipo de estudios, ¿no? Los estudiantes masculinos también, También, sí, tenemos alumnado masculino también, sí. Son poquitos, pero sí, cada vez se acercan más y consideran que son disciplinas interesantes. Esto de la perspectiva de género es una cuestión también académica, fundamentalmente es una cuestión académica, una cuestión de conocimiento. Nos hace ver la realidad atendiendo a cuáles son las experiencias de las mujeres, y por lo tanto vemos que estamos en un ámbito, en una cultura que claramente nos deja en una situación de desigualdad, y eso hay que combatirlo, pero lo combatimos también con ideas, con razón, con conocimiento. Instituciones como las universitarias, que son las que son cruciales para el desarrollo de una sociedad, marquen quizá la pauta, que luego puedan seguir desde instituciones políticas hasta administraciones más locales, hasta asociaciones de vecinos, hasta clubes deportivos, se me ocurre, pero que de ahí tiene que estar la universidad liderando, ¿no? Sí, bueno, nosotras en el instituto colaboramos siempre que nos llaman, estamos dispuestas a ir y colaboramos también con el Instituto Canario de Igualdad, en el marco Tenerife Violeta del Cabildo, o sea que sí, que esa labor de difusión hay que hacerla, y es uno de los objetivos del instituto, claro que sí. Bueno, y sin desvelar mucho más, la Universidad de La Laguna está a punto de sacar una guía sobre el uso adecuado del lenguaje en la universidad, que en eso también ha estado colaborando y asesorando. Sí, el instituto ha estado ahí, ya la presentarán las responsables, pero efectivamente, ¿no?, cada vez hay más guías, todas las universidades y todo, bueno, también en el ámbito de la comunicación, cada vez hay más guías, la universidad la presentará próximamente, lo harán las responsables, pero sí, bueno, el instituto ha colaborado en lo que se le ha requerido también, sí. Bueno, pues aprovechando precisamente la presencia de Inma, hemos querido también poner unos ejemplos de ese tipo de lenguaje que utilizamos normalmente, muy masculinizado, y que vamos a intentar
convertirlo en otra fórmula que pase a denominarse también tal vez en el colectivo, y van a poner ejemplos a través de unos semáforos en rojo y en verde sobre ese lenguaje no sexista que queremos ahora mismo comentarle. Vamos a ver estos ejemplos. Vemos aquí lenguaje no sexista, igualdad de género. Cuando decimos los alumnos podemos decir alumnado, o cuando decimos los profesores podemos decir profesorado, o cuando decimos los padres podemos decir progenitores, o cuando decimos los empleados podemos decir la plantilla. Pero es que hay muchos más ejemplos y bueno, y podemos encontrar en distintas guías cuántas palabras podemos transformar en un lenguaje más asequible hacia la igualdad de género. Por ejemplo, vamos a ver a continuación más ejemplos que cuando decimos, por ejemplo, los autores, que lo vamos a ver enseguida, podemos decir autoría. En cualquier caso, estamos utilizando aquí el nombre del colectivo para evitar masculinizar. Los autores, autoría. Director, dirección. Y los médicos, personal médico, por ejemplo. Estas son palabras ya, Inma, a las que tú recurres, por ejemplo, cuando das una charla, una conferencia, y sobre todo ya evitar esa barra OA, alumnos y alumnas, y unificarlo en colectivo, ¿no? Sí, es una fórmula que a mí me gusta mucho. A veces cuando quiero enfatizar y cuando quiero visibilizarlas a ellas, voy a seguir utilizando los alumnos, las alumnas, si me interesa que quede mucho más visible eso, pero si no, pues recurro al alumnado. Es verdad, y además el castellano es un lenguaje tremendamente rico y tenemos multitud de fórmulas para evitar ese masculino genérico que sí es el que claramente nos invisibiliza y nos deja fuera, ¿no? Los alumnos, para la mayor parte de la gente joven ya, solo está haciendo referencia a los hombres, ¿no? Y no a ellas. También utilizar, por ejemplo, lo de las personas para distintos colectivos, como los médicos, el personal médico, o los mayores, nuestras personas mayores, por ejemplo, o candidatos, las personas candidatas, por ejemplo. Sí. Hay muchas fórmulas, esta es una de las opciones. Ya te digo que yo también sigo recurriendo a... No tengo ningún problema, no pierdes tanto tiempo en decir, por ejemplo, los científicos y las científicas, ¿no? O sea que también esa es una fórmula claramente aceptada también. En el lenguaje escrito es más complicado porque siempre nos parece como más engorroso, ¿no? Venga, las barras o el repetir o el todos y todas, etcétera, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en redes sociales cada vez se utiliza más la arroba o la X, ¿no? Y yo creo que son fórmulas que acabarán con el tiempo aceptándose, porque obviamente la lengua es una construcción social y la dinámica es que cada vez vaya incorporando todas aquellas novedades que se van produciendo en la sociedad. A mí me gusta especialmente la arroba para las redes sociales, ¿no? Bueno, precisamente hablando de las redes sociales, Inma, hoy hemos preguntado en nuestras redes sociales, en los perfiles de Facebook y de Twitter sobre este asunto. ¿Cree que el lenguaje es sexista? Y hemos recibido algunas respuestas que vamos a pasar a detallarles. Cande Acosta dice, claro que es sexista, pero como lo hemos asimilado así, no lo notamos. Un ejemplo, cuando busco un baño para mi hija, pregunto, por favor, el baño para los niños, y mi hija me dice por detrás, el de los niños no es mami, el de las niñas. Pues ya ven como una niña tan pequeña ya es consciente de que ella busca el baño suyo, el de las niñas. Iván Brito Perdomo dice, a mí me enseñaron que cuando hay un grupo de gente, si la mayoría de personas son hombres, hay que referirse en masculino, y si son mujeres, en femenino, aunque haya hombres en ese grupo. Tiene más sentido esto que estar constantemente repitiendo ciudadanos y ciudadanas y cosas por el estilo. Ali Pérez, en cambio, dice, me parece que se pasan, no deberían ofenderse tanto por cómo se dice al dirigirse en masa, realmente ofende mucho más cuando se dirige individualmente, tendrían que cambiar el lenguaje español. Y Samuel González Rodríguez dice que el lenguaje es sexista y discriminatorio dependiendo de su uso. Bueno, pues son algunas respuestas que nos han llegado en esta mañana, pero sí que llama la atención cuando una niña tan pequeña dice, mami, que yo no busco el baño de los niños, que busco el baño de las niñas. Cada vez hay más conciencia y lo estamos viendo fundamentalmente también como las nuevas generaciones ya se van adaptando perfectamente. Es muy importante porque el lenguaje es el que estructura nuestro pensamiento, es el que nos permite representar la realidad. Así que es realmente optimista, ¿no? Para ser optimistas, ver a las nuevas generaciones que ya son muy conscientes de cómo el lenguaje configura, ¿no? Esas ideas acerca del mundo y sobre todo como ellas, como chicas que tienen un lugar en el mundo y que es el lugar de la igualdad y no puede ser otro. Bueno, y lo que cuesta cuando ya estamos viciados en este tipo de lenguaje, que nos cuesta decir, al referirnos a un grupo de personas, decirlo en masculino y en femenino, y siempre optamos al masculino para englobarlos a todos, Inma.
Sí, pero que a veces dicen, no, es que es economía del lenguaje. Bueno, pero es que no se pierde tanto tiempo en decir y nombrarlos a unos y a otras, no se pierde tanto tiempo y es lo justo. Bueno, pues también esperaremos también la publicación de esa guía de la Universidad de La Laguna para conocer más ejemplos de palabras que tenemos que ir añadiendo en nuestro lenguaje por esa igualdad de género, Inma. Sí, seguro que sí, las responsables lo presentarán y lo difundirán seguramente pues en poco tiempo. Bueno, pues Inma Perdomo, un placer recibirte esta mañana. Muchas que nos gracias. ha ayudado a entender estas pequeñas cuestiones que son tan importantes luego para que todo se traduzca en una correcta perspectiva de género. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias.